Hola a todos y bienvenidos. ¿Listos para una nueva inmersión profunda? Por supuesto. Siempre listo para explorar las grandes obras. Excelente. Hoy nos sumergimos en una obra maestra de la filosofía política, El Leviatán de Thomas Hobbes. Un libro que, a pesar de los siglos, sigue dando de qué hablar. Y vaya que sí, un clásico que no pierde vigencia. Exacto. Nos adentraremos en la visión de Hobbes sobre la naturaleza humana, el poder, la religión Oh, y la creación del Estado ideal. ahí es donde entra el Leviatán. Esa poderosa metáfora del Estado como un gigante, un hombre artificial. Impresionante, ¿verdad? Y ya que hablamos de gigantes, no se olviden de suscribirse al canal de David Noé Figueroa para disfrutar de este y muchos otros audiolibros en formato podcast. Apoyan la cultura, amigos. Totalmente. Y ahora sí, manos a la obra. Empecemos con lo básico. ¿Cómo veía Hobbes a la naturaleza humana? Pues digamos que no era muy optimista. En serio. ¿A qué te refieres? Bueno, en el Leviatán, Hobbes describe la naturaleza humana como una máquina, movida por deseos y la necesidad de autoconservación. Suena un poco frío y calculador, ¿no? Podríamos decir que sí. Para Hobbes no hay espacio para el romanticismo o la idealización. Interesante. Pero si somos solo máquinas egoístas, ¿cómo es posible que vivamos en sociedad? ¿No sería un caos constante? Esa es precisamente la pregunta que Hobbes intenta responder. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para él, lo que nos lleva a formar sociedades es el miedo. ¿Miedo? ¿A qué? Miedo a la muerte, a la violencia, al caos. Imagina un mundo sin leyes, sin un poder que controle a los individuos. Hobbes lo llama la guerra de todos contra todos. Un panorama bastante desolador. Uf, no me lo quiero ni imaginar. Vivir con el miedo constante a ser atacado suena terrible. Exacto. Y es por eso que, según Hobbes, los individuos deciden renunciar a parte de su libertad y someterse a un poder absoluto, el Leviatán. Ahí está de nuevo la imagen del gigante. Pero, ¿qué significa exactamente renunciar a parte de su libertad? Significa aceptar las leyes y las normas que establece el Leviatán, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Es un trueque, un contrato social. Cambiamos libertad absoluta por seguridad y protección. Es una idea que nos hace pensar en los límites de nuestra propia libertad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder control para vivir en una sociedad segura? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y no tiene una respuesta fácil. Sin duda. Pero antes de que nuestros oyentes empiecen a cuestionar todo el sistema, sigamos explorando el Leviatán. Hemos hablado de la naturaleza humana, del miedo, del poder. Pero ¿dónde queda la religión en todo esto? La religión. Para Hobbes era un tema central. Él la veía como una fuerza poderosa que podía influir tanto para bien como para mal en la sociedad. Es decir, que la religión podía ser una herramienta de control, pero también un peligro para el Estado. Exacto. Hobbes distinguía entre la religión como política humana, creada por los hombres para controlar a las masas, y la política divina, que proviene de la voluntad de Dios. O sea que la religión podía ser una forma de manipulación, pero también un camino hacia la verdad. Sí, pero para Hobbes lo importante era que la religión no se convirtiera en un obstáculo para el poder absoluto del soberano. Interesante. Entonces, para Hobbes, la religión solo era aceptable si reforzaba la obediencia al Estado. Exactamente. Y si no, podía convertirse en una amenaza para el orden social. Complejo, ¿no? Y pensar que solo hemos arañado la superficie del Leviatán. Aún nos queda mucho por explorar. Mm. De vuelta a nuestra inmersión en el Leviatán. Y retomando esa idea de la religión como posible amenaza, es algo que me dejó pensando. Sí, ¿verdad? Es que solemos asociar la religión con la estabilidad, pero para Hobbes podía ser un peligro si no se alineaba con el poder del Estado. Totalmente. Y esto nos lleva a otro tema que Hobbes desarrolla, la educación. Para él, la educación ideal debía formar ciudadanos obedientes y leales al soberano. O sea, a nada de pensamiento crítico ni cuestionamientos a la autoridad. Bueno, no es tan simple. Hobbes valoraba la razón y el conocimiento, pero siempre dentro de los límites del orden social. Temía que la libertad de pensamiento descontrolada llevara a la rebelión y al caos. Ya veo, ya veo. Es como si dijera, piensen, pero no piensen demasiado. Ajá, algo así. Y aquí es donde las ideas de Hobbes generan más controversia. Se puede ser realmente libre si se limita el pensamiento. No estaríamos creando una sociedad de autómatas. Es una pregunta que nos hace reflexionar sobre el rol de la educación, ¿no? Formar ciudadanos críticos o ciudadanos obedientes. Exacto. Un debate que sigue vigente. Y esto nos lleva a otro tema central del Leviatán, la unidad del poder soberano. Te refieres a que Hobbes no creía en la separación de poderes. Correcto. Para él, dividir el poder era como tener un cuerpo con varios cerebros, cada uno dando órdenes distintas. Un desastre. Para Hobbes, la unidad del poder era esencial para la paz y la seguridad. Es una visión que choca con la idea de la democracia liberal, ¿no? Sin duda. Pero para Hobbes, el orden era lo primero, incluso por encima de la libertad individual. Y para ilustrar esto, usaba la imagen del Leviatán.
Un gigante, un ser único e indivisible, que representaba la fuerza del Estado. Otra vez el Leviatán. Una imagen poderosa, que no deja lugar a dudas sobre la importancia que Hobbes le daba a un poder fuerte y centralizado. Exactamente. Y para entender a Hobbes hay que recordar el contexto histórico. Guerras civiles, caos político. Vivió tiempos turbulentos. Claro, eso explica su obsesión por el orden y la seguridad. Sí, para él un poder absoluto era la única forma de evitar la anarquía y la violencia. Interesante. Pero Hobbes no se limitó a proponer un poder absoluto sin más. También exploró diferentes sistemas de gobierno, ¿verdad? Así es. Analizó las ventajas y desventajas de la monarquía, la aristocracia y la democracia. ¿Y cuál era su favorito? Aunque reconocía las debilidades de cada sistema, Hobbes se inclinaba por la monarquía. La veía como la forma más estable y eficiente de gobierno. O sea, un rey o una reina con todo el poder. Suena un poco arriesgado, ¿no? Hobbes era consciente de los riesgos. Por eso dedicó gran parte del Leviatán a analizar las enfermedades que podían debilitar o destruir un Estado, incluso una monarquía. Enfermedades del Estado. Qué interesante. ¿Y cuáles eran esas enfermedades? Hablaba de doctrinas perniciosas que podían socavar al soberano y llevar al caos. Por ejemplo, la idea de que los ciudadanos podían desobedecer las leyes si las consideraban injustas. O sea que nada de desobediencia civil para Hobbes. Exactamente, para él eso era un camino directo a la anarquía. Ya veo. Entonces, para Hobbes, la obediencia absoluta era la clave para un Estado fuerte y estable. Así es. Y en este punto criticaba a quienes, amparados en la religión o la moral, justificaban la desobediencia al Estado. Es decir, que la religión que antes veíamos como un posible aliado de Leviatán también podía ser una amenaza. Exactamente. Para Hobbes, la religión solo era beneficiosa si reforzaba la obediencia al soberano, si no se convertía en un factor de inestabilidad. Un tema complejo, sin duda. ¿Hasta qué punto la religión debe someterse al poder del Estado? Esa es la gran pregunta. Y no hay una respuesta única. Lo importante es que sigamos reflexionando sobre estas tensiones entre poder y libertad, orden y caos. El Leviatán nos invita a eso. Y retomando el tema de la religión como posible amenaza, me quedé pensando en esa frase que dijiste sobre la religión como un posible aliado, pero también un peligro. Sí, es que Hobbes veía la religión como una herramienta de doble filo. Podía ser útil para mantener el orden, pero también podía usarse para justificar la rebelión. Exacto. Y esta idea se conecta con otro tema que Hobbes aborda en Leviatán, la educación. Para él, la educación ideal debía formar ciudadanos obedientes y leales al soberano. O sea, nada de pensamiento crítico. Bueno, no era tan radical. Hobbes reconocía la importancia del conocimiento y la razón, pero siempre dentro de los límites del orden social. Temía que un exceso de libertad de pensamiento llevara al caos. Claro, para él, la estabilidad del Estado era lo primero. Exactamente. Y en este punto, Hobbes se mostraba especialmente crítico con las universidades. Las universidades. ¿Por qué? Pues porque las veía como focos de disidencia y crítica al poder establecido. Le preocupaba que enseñaran ideas que pudieran socavar la autoridad del soberano. Es decir, que para Hobbes la educación debía servir al Estado, no cuestionarlo. Así es. Y esta idea nos lleva a otro tema central del Leviatán, la unidad del poder soberano. Hobbes rechazaba la idea de la separación de poderes. Para él, dividir el poder era debilitar al Estado. Entonces, nada de parlamentos, tribunales independientes o pesos y contrapesos. Exacto. Para Hobbes, todo el poder debía estar concentrado en manos de un solo soberano. Lo comparaba con un cuerpo. Si tiene varios cerebros dando órdenes diferentes, no puede funcionar. Es una visión que choca con la idea de la democracia liberal, ¿no? Totalmente. Pero para Hobbes la prioridad era el orden, incluso a costa de la libertad individual. Y para ilustrar esta idea usaba la imagen del Leviatán, ese gigante que representa la fuerza y la unidad del Estado. Siempre volvemos al Leviatán. Es una imagen que realmente impacta. Sin duda. Y para terminar nuestra inmersión, creo que es importante recordar que Hobbes no era un tirano sediento de poder. Oh, no. No, su objetivo era encontrar la fórmula para una sociedad estable y pacífica. Quería un mundo sin violencia ni caos, y creía que un poder absoluto era la única forma de lograrlo. Ya veo. O sea que sus intenciones eran buenas, aunque sus métodos nos parezcan cuestionables hoy en día. Exactamente. Y por eso el Leviatán sigue siendo una obra tan relevante. Nos obliga a reflexionar sobre las tensiones entre el poder y la libertad, el orden y el caos. Nos plantea preguntas difíciles, pero necesarias. Totalmente de acuerdo. Y si quieren profundizar en este fascinante libro, no olviden suscribirse al canal de David Noé Figueroa, donde pueden encontrar el audiolibro completo. Y muchos otros tesoros literarios. Así es. Ha sido un placer explorar el Leviatán con ustedes. Hasta la próxima inmersión.